Buenas, estamos de vuelta y con un problemilla en el E60, en el BMW E60 Serie 5. El problemilla es de consumo y digo esto porque es lo que hubiera pasado al final si no me llego a dar cuenta. Si no me di cuenta al día siguiente cuando hubiera echado mano hubiera estado listo de batería. Lo que pasa, me di cuenta es porque después de usarse el vehículo debería de, una vez que lo cierras, de entrar en descanso. Y después de pasar por el lado de él, escuché y me llamó la atención la electroválvula que seguía escuchándose por aquí por el vano motor. A ver si se puede escuchar por el móvil. Aquí se puede escuchar mucho mejor el sonido. ¿Lo escucháis? Es como cuando tú, digamos, tienes el vehículo cerrado y tú lo abres para subirte y empieza a tener tensión, pues como la electroválvula, como cuando se prepara para arrancar. Y parece que hay alguna electroválvula que mantiene tensión y no llega a entrar el coche en descanso. Entonces sigue con ese consumo y seguramente al final, si eso no para, se escucha también ta 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 en la válvula esta de los gases del depósito. El ese no sé, de la DISA yo diría que no es. Puede ser de la electroválvula, de la válvula de relentí. Vamos a quitar la DISA. Antes de nada vamos a ponerle el cargador, porque no queremos quedarnos sin batería. Ponemos en carga porque si no, no sé cuánto rato aguantaría así, con ese consumo. Vamos a quitar la DISA. Le quitamos el cable y los dos tornillos de Torx que tenemos. Sacamos la DISA. Voy a enchufar así, a ver. Se escucha pegar. O sea, aquí tenemos tensión también en la DISA. Aunque no ha trabajado, pero tenemos tensión. Y la del ruido parece que es la válvula de relentín. A ver si puedo desconectarla. Si toco la válvula de relentín, está que pela. Y eso es de no parar de tener tensión continua. Y está que hierve. Fijaros, la he desconectado y se ha callado el sonido ese del o sea que la válvula de relentín está teniendo también corriente continua, sin descanso. Y la válvula de los gases de depósito que la tenemos aquí, no sé si se escucha, voy a poner el teléfono. Ese ta 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 es porque la válvula está trabajando también y no para de tener tensión continua. A ver si se calla también. Pues sí, se ha callado también. Es como si tuviéramos todo lo que se prepara para el arranque, pues seguramente también tengamos tensión en los solenoides de los vanos, tengamos tensión también en sensores de árbol de levas, en sensor de cigüeñal, incluso en la de las trampillas de las rejillas. Todo lo que se prepara, digamos, para el arranque. Es como si no entrara en descanso y siempre estuviera con tensión, aunque no tenga la llave y esté el vehículo cerrado. Porque como podéis ver, el vehículo lo tenemos cerrado. Están los bloqueos echados, pero él no quiere entrar en descanso, porque si le vuelvo a poner el conector de la válvula de relentín, a ver si lo escucháis, vuelve a estar con el sonido por tener tensión continua. Lo voy a dejar desconectado porque así por lo menos le quitamos ese consumo y ese ruido que nos está chicharrando la cabeza. Esa corriente solamente debería de estar ahí cuando nosotros ponemos contacto. Una vez que quitamos contacto y pasan unos 2 minutillos, no más, no creo que será más tiempo, luego lo comprobamos si llegamos a ponerlo bien, debería de entrar en descanso. La centralita que se encarga de darle, digamos, corriente a todo el sistema una vez que tú pones la llave es la centralita CAS. En este caso sería la CAS 2 por la llave que tenemos.
En este tipo de llave sería la CAS 2, que es la llave común, que una vez que tú pulsas o pones contacto y abres, o sea, solamente con abrir el coche, al darle al botón, ya el CAS pone tensión en todo el sistema que nos está teniendo ahora mismo tensión, y no debería tener tensión porque el coche está cerrado desde hace rato. Y el CAS 3 son los que tienen otro tipo de llave que no lleva el espadín, que es la típica que metes en la ranura y pulsas el botón de arranque. Ese tipo de llave que no tiene el espadín, cuando tú te acercas al coche, ya el CAS 3 en ese tipo de llave ya mete tensión a todo el sistema para preparar el arranque. Vamos a echarle un vistacillo a todo lo que tiene que ver con este sistema del CAS, digamos, de tensión. BMW suele llamar a este sistema, al que tenemos después de contacto, el terminal 15 o el borne 15. ¿Vale? Ahí es donde tenemos tensión siempre que, como hemos explicado, una vez que ponemos contacto nos acercamos al coche para que se abra. Vamos a levantar lo de los filtros antipolen para llegar a la caja de relés y fusibles que tenemos en el vano motor. Vamos a comprobar también así rapidillo los de la guantera y los del maletero. Levantamos. Y en este lado del copiloto nos encontramos una caja donde están los relés, los fusibles y la centralita de motor. Vamos a quitarle estos tornillos y la levantamos. Una vez que tenemos flojos los tornillos, nos venimos a la lañilla esta de aquí. Veis que tiene el dibujo del candado. La echamos a la izquierda y tiramos de la tapa. Y ya aquí nos encontramos la centralita, relés, fusibles. Ahí tenemos otros dos relés. No se escucha nada porque desde luego las electroválvulas las tenemos desenchufadas. Enchufar, por ejemplo, esta que estaba haciendo un ruido menos molesto. Vuelve a escucharse. El relé motor lo tenemos aquí dentro, que sería este de aquí que tengo en el dedo, y acá el de allí sería el de los inyectores. Vale, ahí tenemos la centralita motor. Esto, como podemos ver en este caso, está todo muy nuevo como de fábrica, y no tenemos humedades. Tenéis que estar pendientes de que allí en el fondo de la caja normalmente el desagüe se atranca y eso se inunda de agua y al final quema la centralita, y imaginaros agua aquí dentro de lo que es la caja de fusibles, centralita y relés. Hace un buen lío. Así que estás pendiente de eso para que no vaya a pasar. Y gracias a Dios este está como nuevo, todo muy limpito y muy nuevo. Me parece escuchar algo aquí. Este es el relé de los limpiaparabrisas y esto es un relé conmutador, creo. Me parece que va al ritmo de la electroválvula de los gases de depósito. Si cojo este destornillador, se lo pongo al relé y me lo pongo en el oído, veo que está haciendo pulsos al ritmo de la electroválvula de los gases de depósito. Si se lo pongo, por ejemplo, al de los limpiaparabrisas, ahí no tengo nada. Y en lo otro igual, el que está trabajando es como este. Pues vamos a comprobar los fusibles. Fijaros, en este caso ya los tengo comprobados y están todos bien. Fijaros que los fusibles son todos de 30 amperes, los tenemos aquí metidos. El fusible 2 es de la centralita, de relé de bomba de combustible, de la válvula solenoide del vano de admisión y escape, de la válvula DISA, de la ventilación del tanque de combustible, de la válvula de relentín, de la electroválvula de la persiana de los radiadores, en fin. Ese fusible es donde estamos teniendo tensión, digamos, continua, en el prearranque. El fusible 3 sería para el sensor más, sensor de cigüeñal, sensores de árbol de leva 1 y 2. En fin, en ese también, siendo también de 30 amperes, también tenemos tensión. Ese fusible también está bien. Y también entra en el circuito del prearranque, en lo que tenemos tensión continua. Y el fusible 5 es para el relé de los inyectores de combustible. El relé de la centralita o el relé de motor que hemos dicho sería el CASAI 1300, que es el que hay en medio, y el de la izquierda sería el relé de los inyectores de combustible.
Lo que estoy explicando aquí sería con el motor M54. Los otros modelos, digamos, otros motores, esto va distinto. Si tenéis cualquier duda, preguntarme o por correo, por lo que sea, os puedo mandar un diagrama o dónde están los relés o fusibles que buscáis, ¿vale? Vamos a comprobar ahora lo de la guantera. Lo que os comento es que cuando yo le doy aquí a la llave, después de, por ejemplo, de un rato parado, no debería de tener tensión. Y ahora, nada más con abrir el coche, ya debería de prepararse todo el Borne 15 o el Terminal 15, que hemos dicho que BMW le tiene ese nombre, que es el que prepara el arranque para poder arrancar el coche. Para revisar los de la guantera, abrimos la guantera, nos lo encontramos aquí con estas llaves, estos tornillos de media vuelta, damos media vuelta a cada uno. Ya tendríamos aquí la caja de fusibles con el relé. En la guantera nos encontramos con el fusible 7, como hemos dicho en el motor M54, tiene que ver con el encendido. El fusible 1 es de la relé de la bomba hidráulica, nada. El fusible 5 es del relé de los inyectores de combustible. El fusible 26 de 20 amperios, a partir del 9 del 2005, es el relé de ahorro de energía del Terminal 15. Pero en nuestro caso, como es antes del 2005, no sería nuestro caso. Ese sería a partir del 2005. El relé 26 hemos dicho que sería para el relé de ahorro de energía del Terminal 15 o el Borne 15, como hemos dicho que le llama BMW, que es donde estamos teniendo ahora mismo corriente continua sin cortar, sin entrar en descanso. El K96 es el relé de la bomba de combustible. En los motores M54 y los N62 nos los encontraremos ahí, donde está ese. Y el K9 sería, a partir del 2005, el relé de ahorro de energía del Terminal 15, también del Borne 15 que nos dice BMW. Ese sería el K9 y nos lo encontraríamos ahí. Que no lo tenemos, porque no es nuestro caso, nosotros es 2004, es anterior a 2005. En el maletero nos lo encontraríamos ahí la caja de fusibles, solamente tenemos que quitarle las dos grapas que yo le tengo quitadas aquí y aquí, las tengo quitadas para un acceso rápido y ya tendríamos nada más que tirar de él, pero levantando esto de abajo ya sería tirar de él. Y ahí nos encontramos la caja de fusibles y relé. En esta caja de fusibles y relés nos encontraríamos, antes del 2005, que sí sería nuestro caso, el fusible 50 en los motores M54 y los N62 sería para el relé de la bomba de combustible, que sería este de aquí de la esquina de 20. Luego tendríamos el 54, que hasta el 2005, que sería nuestro caso, porque es 2004, el relé sería el fusible de relé de ahorro de energía del Terminal 15 o Borne 15 que nos dice el BMW. Hemos dicho que sería el 54, si aquí tenemos el 50, sería este, el de 20. 62, que es de 5, lo tenemos, a ver, este de aquí. Este también sería del relé de ahorro de energía, del Terminal 15, el que comentamos durante todo el vídeo. Y el fusible 89, que también es de 5, sería a partir del 2005. Ese sería el de relé de ahorro de energía del Terminal 15. Y el relé del Borne 15 o el Terminal 15, como estamos diciendo, estaría aquí detrás, ¿vale? Vamos a meter diagnóstica y a ver si tenemos algún fallo reflejado. Antes de meter la diagnóstica he intentado entender un poco el sistema, pero el único acceso que tengo es al esquema eléctrico de la unidad de motor. Entonces sé, porque no tengo ni la del CAR ni ninguna otra. La única que encontraba es la de una unidad motor. Y sé que ahí tenemos una tensión de batería directa, que es como si directamente pues casi viniera la tensión de batería, no pasara por el CAR, no pasara por el contacto. Pero bueno, vamos a meter diagnóstica a ver qué nos cuenta. Pues una vez dentro ya con la diagnóstica, nos estamos encontrando el fallo que comentábamos del Borne 15. Sería el 29AF, nos dice evaluación de la señal y del mensaje Borne 15, receptor DME y transmisor CAS. El CAS es la centralita que hablábamos. Me estoy temiendo que a lo mejor
el CAE está dañado, la centralita de alguna manera, y está metiéndole la tensión continua de batería en vez de esperar la señal de la llave o algo. Pinta mala, que veremos a ver si la centralita no está malamente. Los siguientes fallos nos encontramos de fallo motor, ajustador de relentín, activación positivo abierto. Esto es como lo tenemos desconectado. Esto es, digamos, la válvula de relentín. Aquí nos dice otro fallo igual de la válvula de relentín. Y del sistema de admisión variable, activación, que es el otro fallo porque tenemos la DISA, la tenemos desconectada. Pues vamos a borrar los fallos, vamos a probarlos y metemos otra vez la diagnóstica a ver qué nos dice. Perfecto, pues vamos a probarlo y a ver qué nos sale después. Al borrarlos, como no he llegado a conectar las válvulas que tenemos desconectadas, pues me siguen activos lo de las válvulas, pero fijaros que el del borne 15 de receptor que nos decía del DME y el emisor del CAO, o al contrario, ese ya no lo tenemos activo, el del borne 15. Bueno, por eso pues vamos a conectar las electroválvulas, borramos los fallos para que se nos quiten ya de verdad y no se nos mantengan ahí, y probamos el vehículo a ver si nos vuelve a salir y si el fallo persiste. Pues ya con todas las electroválvulas conectadas vamos a volver a borrar los fallos. Y ya sí tenemos el vehículo limpio de fallos. Como podemos ver, no nos sale activo el del borne 15. O bueno, vamos a, como decimos, vamos a sacarlo, lo probamos y a ver qué pasa. Si nos vamos en la unidad de motor a leer flujo de datos y nos vamos a estados, nos aparece el borne 15, el famoso borne 15 que nos está dando guerra. Y aquí podremos comprobar si mediante, ahora mismo está conectado, si mediante la llave de contacto, al quitar contacto, nos corta corriente. Pues vemos que sí, vemos que la llave de contacto está haciendo su función, no lo quita y no lo pone. O sea que de alguna manera nos sigue llegando corriente continua sin pasar por contacto. Si nos vamos a la unidad del SCZL, el interruptor central de la columna de dirección, nos vamos a leer flujo de datos, nos vamos a bornes, nos encontramos también el borne 15. El borne 30 en BMW siempre tiene, digamos, es lo que nos está pasando con el borne 15, que siempre tiene tensión, el borne 30. El 15 solamente debería llevar con contacto. Y aquí tenemos también algo sobre el terminal 15. Vamos a ponerlo. Vemos también que no lo corta. Pues vale, aquí en la centralita no estamos teniendo problemas porque de alguna manera nos está llegando tensión continua, pero no es por aquí, por el contacto. Si os fijáis, el borne 30 pone tensión en orden, pero si quitamos contacto, el borne 15 y el terminal 15 se desconectan, pero el borne 30, como decimos, mantiene siempre la tensión, nos sigue poniendo tensión en orden. Bueno, pues después de darle el paseo, lo hemos cerrado y lo hemos dejado como para que se echara a dormir, pero sigue con insomnio el pobre. Sigue el fallo, por lo menos, sigue. ¿Escucháis? Y la electroválvula esta también de los gases del depósito sigue también con los pulsos. Pues vamos a meter la diagnóstica, a ver si nos vuelve a aparecer el mismo fallo y nos encontramos algo más. Pues ya estamos dentro, vamos a leer. Pues ya tenemos uno nuevo. Tenemos el mismo de antes, el 29AF, la evaluación de la señal y mensaje del borne 15, receptor DME, transmisor CAS. Y el 299D, que es el nuevo que nos apareció, sensor inteligente de la batería, transmisión de señal. Bueno, pues tenemos algo más. Lo que no sabemos si ese fallo, el sensor inteligente de la batería, puede provocar un positivo directo y que esté provocando en el terminal 15 lo que está provocando. Pero bueno, esto lo vamos a averiguar rápido. Para hacer la prueba, quitamos el contacto y nos venimos al sensor del IBS aquí atrás.
al borne negativo de la batería. Vamos a quitar el borne porque lo que quiero hacer es descartar el sensor inteligente, el IBS. ¿Cómo quiero descartarlo? Desenchufándolo. Entonces, si el problema nos lo está provocando el IBS, yo creo que podremos descartarlo de esa manera. Voy a quitarle la borna y lo desenchufamos. Y vamos a quitarle el conector del IBS. Un destornillador fino, porque parece que tiene aquí un tetoncillo para poder levantarle el plástico. Ahí. Pues ya lo tendríamos desconectado. Vamos a poner la borna. Apretamos. Ahora mismo estoy escuchando la electroválvula, porque es como si lo hubiéramos puesto ahora mismo y se preparara para arrancar. Lo que vamos a hacer es cerrarlo y esperar a ver si duerme. Acabo de escuchar la electroválvula ahora mismo pararse. O sea que lo acabamos de conseguir. Acabamos de conseguir que la electroválvula y el borne 15, el terminal 15, todo lo de la preparación de arranque, pues ahora mismo no tenga corriente. Pues parece que es el fallo. Vamos a borrar los fallos. Fijaros a lo que me refería en un principio. Ahora mismo el coche está cerrado, está durmiendo, ¿no? Pues si nosotros abrimos el CAS, la centralita que hablábamos, le da tensión al borne 15 al terminar todo lo que prepara el arranque. Escuchad cómo al abrirlo se pone todo en marcha. ¿Veis? Ahora mismo tenemos el sonido de la electroválvula de los gases de depósito y el sonido que teníamos de la válvula del relentín, pues con tensión, preparados para el arranque. Si nosotros cerramos el coche, vamos a ver cuánto realmente tarda en pararse, porque ha sido quitar antes el IBS y ha tardado poco. Mientras poníamos la borna se ha dormido, por eso no debe de tardar más de 1 minuto, 2 minutos. ¿Veis? Acaba de cortar ahora mismo. Pues perfecto, vamos a borrarle los fallos como hemos dicho y a ver que lo arrancamos y eso, y a ver qué fallo nos mantiene. Si vuelve a aparecer otra vez el fallo del terminal 15. Tenemos evaluación 29 AF, evaluación de la señal del borne 15, que era el que teníamos primeramente, el del borne 15. Tenemos que, como no los borremos, fuimos a quitar el IBS y no los borremos. El otro que tenemos es el que teníamos, el 29.9D, que nos salió, y este nuevo, el 29.9B, en vez de D, nos está hablando también del sensor inteligente de batería, pero es de comunicación, que es el que al desconectarlo nosotros nos ha dado fallo de comunicación. El de antes era de transmisión de señal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a borrar los fallos. Si entramos, ahora mismo el único que nos da fallo activo es el que hemos desconectado, el IBS, que es el de comunicación. Pues bien, vamos a andar con el vehículo y a ver si solamente, si se ha cortado el fallo, debería de salirnos solamente este por tenerlo anulado allí atrás y desconectado. Pues vamos a darle una vuelta y a ver qué pasa. Bueno, pues ya le hemos dado la vuelta y acabamos de cerrarlo. Y como podemos comprobar, acaba de parar. O sea que ya no tenemos el fallo activo. Os voy a contar ahora lo que me acabo de encontrar, porque sabemos ya que el problema es el sensor, el IBS, el sensor inteligente de la batería, pero sabemos qué es lo que ha causado que ese sensor tenga ese problema. Vamos a meter la diagnóstica y confirmamos que solamente tenemos ese fallo antes de que os diga dónde me he encontrado el problema. Vamos a ver qué nos tiene guardado. Pues como decíamos, pensábamos,
Solamente ha quedado el de comunicación del sensor inteligente de batería, que es por estar desconectado, por anularlo, que es el 299B. El otro era el D, el de señal del sensor inteligente. Ya no nos aparece el del Borne 15. Pues hemos dado con el problema. Y os voy a enseñar donde lo que ha provocado que ese sensor falle. Pues fijaros, me he venido a montar la tapa y a aislar un poco el conector del IBS. Y me ha llamado la atención un poco el brillo allí abajo. No sé si podéis ver todavía cómo brilla allí abajo. A ver si se ve. ¿Veis? Incluso aquí, a ver si lo puedo poner por aquí esto. En este hueco le he chinchado, teníamos ahí así como un dedo de agua. A ese hueco negro que se ve es como un tapón de drenaje. Le he chinchado con un destornillador largo que tiene y ha empezado a vaciarse. Todavía podemos ver allí. ¿Veis el caracol que hay allí en la esquina? Pues todavía hay agua, todavía hay en otro agujerillo que hay. Pues es que fijaros todo lo que me ha soltado. ¿Veis? Fijaros por dónde va el chorro. Había ahí un dedo de agua bueno. Una cosa mala, vaya. Pero miro la ventana esta y no está muy húmeda. Es verdad que eso estaba ya apalancado seguramente de día. Pero si os fijáis, aquí sí tenemos un poquito de humedad. Y ahí ese churrete. Si hay churrete es porque haya habido agua en algún momento. Esto es la ventilación de aquí del maletero. ¿Qué pasa? Pues que esto cuando llueve o al lavarlo o algo se ve que nos está entrando agua por ahí y al final, como el desagüe, que era mi caso, esté atrancado, pues vaya un dedo de agua, daba susto, parecía una batería refrigerada por agua. Esta no se calentaría tanto. ¿Qué he pensado? Que el agua de alguna manera nos ha cedido por aquí, ha caído en el IBS, en el sensor inteligente. Veis los cablecillos por donde entran en el Arborne y seguramente lo haya cortocircuitado de alguna manera o lo haya puteado, por decirlo también de alguna manera, el sensor. Y seguramente por eso se ha jodido. Así que tened en cuenta, vigilad esos desagües, tanto este desagüe como ese del que os hablaba también allí adelante en el capó donde va la centralita, la unidad de motor. Tenerlo en cuenta eso, por si, y ahora miraré también el lado izquierdo, aunque ahí no llevamos ninguna unidad ni nada raro, pero lo miraré por si tenemos también posilla como en este. Pues ya nos quedaría cambiar el borne, que seguramente no sea barato. Vamos a ver si lo encontramos nuevo o de desguace. Ya depende de los precios, así haremos. Y comentarme si os ha parecido bien el vídeo, así un tipo de diagnóstico. Sé yo que se hace más pesado y más largo, por eso siempre lo acorto. Cuando tengo un diagnóstico o algo, lo acorto y voy al grano directamente. Así en los vídeos se hace un poquillo más pesado y más largo, no sé yo si os gustará. Comentármelo y bueno, como siempre, pues espero que haya servido de algo, aunque sea de entretenimiento. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos muy pronto en el siguiente. Un saludo.